24 de abril, los descendientes de Tigranes el Grande conmemoran uno de los episodios más tristes de la humanidad, el genocidio armenio, que se cobró más de 1 millón de vidas humanas. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué motivó al Estado otomano a perpetrar semejante atrocidad? Armenia es uno de los pueblos vigentes más antiguos del mundo. Su origen se remonta al 4000 a.C. en la meseta armenia, aparentemente luego de desprenderse directamente del antiguo pueblo proto-indoeuropeo, y son a veces asociados con los griegos. Es decir, comparten un origen lejano con latinos, germánicos, indoiranios y eslavos. Además de su idioma milenario, Armenia tiene una característica fundamental que marca su identidad: el cristianismo. De hecho, el antiguo reino de Armenia fue el primer estado en tener el cristianismo como religión oficial desde el 301 después de Cristo. Al haber estado en una zona tan conflictiva, los armenios no siempre tuvieron un estado propio. Partos, persas, romanos, árabes, túrquicos, otomanos y rusos han sometido a los armenios, quienes, a pesar de haber sido uno de los pueblos más maltratados de la historia, nunca renunciaron a su fe ni a su identidad. Ahora, remontémonos al siglo XIX, cuando eran parte del Imperio Otomano. Los armenios vivieron una era de relativa estabilidad durante gran parte de la era otomana. Si bien por su condición de cristianos pagaban más impuestos y tenían menos derechos que los musulmanes, estaban organizados en un millet, una comunidad semiautónoma en donde eran libres de practicar su fe y seguir sus costumbres. Para ser más exactos, los armenios eran mayoría en 6 valiatos o provincias ubicadas en la parte oriental de la península Anatolia, aunque también estaban dispersos por otros lugares como Cilicia y en la misma capital Constantinopla, en donde existía una élite de intelectuales y políticos armenios que incluso ostentaban cargos importantes en el Estado otomano. Sin embargo, esto comenzaría a cambiar a medida que se aceleraba la decadencia del Imperio Otomano, a quien ya se le apodaba el enfermo de Europa. Una fecha decisiva fue la Guerra Ruso-Turca de 1877, en la que pierden varios territorios en los Balcanes. Esto fue estipulado en el Congreso de Berlín, en donde también se exigió una mayor consideración con las minorías cristianas remanentes del imperio, griegos, asirios y mayoritariamente armenios. Es aquí cuando los armenios comienzan a exigir mayores derechos e incluso inician algunos levantamientos dentro de lo que se conoció como el Movimiento de Liberación Nacional de Armenia, por grupos insurgentes como los Dashnaks y los Hunchaks. Y claro, los otomanos no estaban dispuestos a perder más territorios, por lo que va surgiendo una cuestión armenia. ¿Cuál es el destino que debían tener ahora que surgen ideas de homogeneización de los territorios otomanos? Un antecedente importante ocurre durante el reinado de Abdul-Hamid II, recordado por su sanguinaria política en la que se perpetran las masacres hamidianas entre 1894 y 1896. Aquí se produjo la matanza de entre unos 200 y 300.000 armenios a manos de turcos y kurdos, además de otras minorías cristianas como los griegos y asirios, a fin de homogeneizar el territorio otomano hacia un estado netamente musulmán. A pesar de este terrible episodio, las esperanzas de los armenios por una mayor igualdad resurgieron con el ascenso de los jóvenes turcos en 1908, liderados por Enver Pachá, tras derrocar al sultán e instaurar una monarquía constitucional. Sin embargo, el anti-armenismo inculcado desde la era hamidiana resurgió en eventos como la masacre de Adana, en las que unos 20.000 armenios de Cilicia perecieron luego de sufrir una serie de pogromos. Las cosas empeoraron tras las guerras balcánicas, en la que los otomanos perdieron sus últimos territorios en Europa, salvo por Constantinopla. Esto significó la expulsión masiva de musulmanes y turcos de los Balcanes, lo que avivó el sentimiento anticristiano en Anatolia. Hasta 850.000 refugiados se asentaron en áreas en donde residían armenios acomodados. Pero el detonante final que dio pie a tan terrible episodio ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Aquí debemos enfocarnos en el frente de Oriente Próximo, en donde el Imperio Otomano luchó contra los rusos con el objetivo de recuperar sus posiciones perdidas en el Cáucaso, que incluían el actual territorio armenio. Tras iniciales derrotas,
Enver Pachá acusó a algunos armenios de traición al luchar del lado del bando ruso y brindarles información, lo cual es cuestionado por bastantes historiadores. Esto generó que a fines de 1915 se proclame la Guerra Santa en contra de los cristianos. Los jóvenes turcos, que eran la esperanza de las minorías cristianas, se habían convertido en sus enemigos. Con esto, los armenios pasan a la defensiva, lo cual se plasma en el sitio de Van, ciudad armenia que resistió el asedio otomano al negarse a entregar soldados para luchar. Dato curioso, aquí participó un militar venezolano llamado Rafael de Nogales Méndez del lado otomano. El punto es que esto fue tomado como un nuevo acto de insurgencia que terminó de resolver la cuestión armenia por medio de la matanza y desaparición de este pueblo. Es así que el 24 de abril de 1915, conocido como el Domingo Rojo, el gobierno otomano detuvo y encarceló a varios intelectuales y líderes armenios de Constantinopla, que fueron posteriormente ejecutados. Por tal motivo, esta fecha se considera como el día de conmemoración del genocidio armenio en todo el mundo. En Anatolia Oriental, en donde los armenios eran mayoría, comienza una serie de deportaciones y marchas forzadas hacia los desiertos de Siria e Irak, en donde se erigieron unos 25 campos de concentración. Muchos de los armenios murieron en el camino, extenuados de hambre y sed, y aquellos que se rebelaban eran fusilados. La excusa para estas deportaciones era que por todo lo anterior, los armenios eran considerados una amenaza para la integridad del Estado otomano en estado de guerra. Ya en los campos de concentración, muchos armenios murieron por epidemias de fiebre tifoidea y otros fueron asesinados con sobredosis de morfina y el uso de gas tóxico. Y es que lo perturbador de esto es que los otomanos no solo procuraron un genocidio físico, sino también uno cultural. Decenas de catedrales de la región fueron destruidas, así como sus pueblos y lugares históricos de interés. El objetivo era la desaparición del pueblo y cultura armenia como tal por ese afán con la homogenización de la que también fueron víctimas griegos y asirios. Tras la derrota del Imperio Otomano en 1918, existió una esperanza que esta masacre se detuviera, ya que el Tratado de Sèvres contemplaba la creación de un Estado armenio en las zonas donde eran mayoría. Sin embargo, el movimiento nacional turco, liderado por Mustafa Kemal, se rebela contra estas humillantes condiciones y tras 4 años de guerra consigue reemplazar Sèvres por el Tratado de Lausana, que dio origen a la Turquía moderna que incluía los territorios antiguamente armenios. Esto generó que las masacres se prolonguen hasta 1923. Las cifras exactas del número de víctimas es tema de controversia, pero usualmente oscilan entre 1,5 millones y 2 millones de personas, aunque los turcos afirman que fueron unos 300.000 en un contexto en el cual no solo murieron cristianos, sino también musulmanes. Este episodio es considerado por el pueblo armenio como el más triste de su historia, no solo por el intento de exterminio de su población y cultura, sino porque lo recuerdan como una usurpación de su territorio. Y a decir verdad, si bien los otomanos no cumplieron con su objetivo, lo cierto es que se aseguraron una mayor extensión de su territorio por la adhesión de zonas que ahora estaban libres de armenios. Incluso existen corrientes negacionistas, sobre todo en Turquía, quien además de acusar a los armenios de traidores, afirman que también hubo asesinatos de turcos a manos de grupos insurgentes armenios y que había planes de retorno a sus tierras, por lo que el concepto de genocidio no encajaría aquí. Incluso, no todos los países han reconocido jurídicamente el término genocidio, el cual está catalogado como un crimen que no prescribe. Lo que es innegable es que hubo un intento de homogenización que conllevó a masacres que no solo están documentadas con fotos que no puedo mostrar en este video, sino por hechos como la diáspora armenia por todo el mundo, o con solo ver irregularidades en el mapa, como el exclave azerí de Najicheván, que tuvo que ser cedido a Azerbaiyán porque la población armenia del lugar fue diezmada. En conclusión, el genocidio armenio ocurrió por los deseos turcos de preservar la integridad del Estado, usando como recurso un fanatismo religioso que desató tremendas atrocidades que nos deben dejar como lección lo lejos que puede llegar la humanidad por cumplir sus objetivos. ¿Y tú qué opinas?
¿Calificarías al Estado otomano de genocida? ¿Contemplas la posibilidad de encontrar razón en los argumentos turcos?